Buenas noches a todas. Este video lo hago para comentar la ponencia de Jacqueline Sánchez titulada Materialidad sexual encarnada hacia una ética de la diferencia sexual inmanente y nómada. Bueno, ella en esta ponencia hace un ejercicio de reconstrucción de ideas de Braidotti, ¿no? Y en esa medida pues comienza a plantear varias de las cosas interesantes que también se vieron en, por ejemplo, en la primera parte del texto, el argumento de la princesa de Gales versus los inmigrantes, los homosexuales, que también se ven como dispositivos de control a la final y el cuidado sobre esos cuerpos, ¿no? Digamos que trayéndolo un poco a nuestra propia realidad con el COVID-19, podríamos decir que el cuerpo de algunos de nuestros dirigentes son tratados en la medida, al menos dentro del sistema de salud, como el cuerpo de la princesa de Gales, mientras que el cuerpo del resto de la población se dedica más a una producción económica sin importar las condiciones de salud, las condiciones que acontecen en cada una de las particularidades, ¿no? En esa medida pues hay uno ve algo muy perverso. Eh, Me gusta, por ejemplo, que ella expone e intenta esquematizar bastante bien los argumentos pues, de todos los autores con los que dialoga Braidotti. Y hay algo muy interesante y también que encontré dentro del texto de Braidotti, ese materialismo de género, que ella comienza siendo como una crítica a ese esencialismo que hay dentro de las escrituras femeninas. Como que hay una demarcación de algo que realmente no debería tener esa demarcación, pero sí, evidentemente son ejercicios de resistencia y primeros ejercicios de acercamiento al feminismo, que me imagino que también se está haciendo referencia a estos primeros, estas primeras tendencias en el sufragismo, ¿no? En segundo momento, ella nota un concepto muy interesante y es ese concepto de máscara a partir de ese concepto del lesbianismo, ¿no? Que ese concepto de máscara en su funcionabilidad política, o al menos fue una de las interpretaciones que le logré medio dar, es que el concepto de mujer a la final termina funcionando como una máscara necesaria para la actividad política. Pero al mismo tiempo, o sea, en tanto esa máscara funciona para la coalición, también la coalición se deshace y también vuelve a sus mismas particularidades y a funcionar pues, en sus diferencias, ¿no? Y eso es muy interesante realmente. También ahí creo que plantea el concepto de que la política está basada en estaticismos y en esa medida, por ejemplo, ese funcionalismo que se establece entre la coalición y el deshacer la coalición, no funcionaría porque también plantearía una dinámica política que estaría en contra precisamente de esos estatus, como eso ya establecido dentro de lo político, ¿no? Bueno, ese es uno de los primeros puntos que me gustó del texto de Braidotti y que también alcancé a ver un poco reflejado en el texto de Jacqueline. Hay otro texto muy interesante que Braidotti nombra dentro de su escritura, que es la rebelión del clítoris, perdón, de Mario Vargas Llosa. Y ahí cada día yo me puse a dialogar con una amiga que sabe muchísimo de teoría de género y está muy activa dentro del movimiento político. Y me contaba que al menos como esa funcionabilidad del cuerpo que de pronto los roles y todo este tipo de cosas
ya establecen como algo único e inamovible. Como que la vagina funciona de una manera, el pene funciona de esta manera, las glándulas funcionan de esta manera, todos los órganos en general funcionan de esta manera, hablando de los órganos genitales, ¿no? Y, y fíjate que no, porque me llegó a mostrar imágenes en las que se podía ver como un uso del clítoris de una manera distinta y diferente que casi que mostraba que no había diferencia en los órganos sexuales, que podía uno llegar a ver clítoris expandidos y penes reducidos. Y que ello más bien da cuentas de particularidades, ¿no? De esa corporalidad, en vez de intentar enmarcarlos dentro de algo, ¿no? Pues eso fue lo que discutimos un poco con ella ese día. También discutimos otro punto a raíz de la lectura de Braidotti, que es por ejemplo, a partir del lugar situado, cómo uno también cuestiona los códigos que a uno le gustan, ¿no? Las representaciones, por ejemplo, que a uno le gusten los cuerpos pequeños, los cuerpos grandes, los cuerpos uniformes, rasgos, pues, no sé, rasgos de cualquier tipo pues al final ello también responde a ciertas representaciones en la imagen y también en lo que consumimos. Eso Braidotti lo deja anunciado y no es algo que ella toque a fondo, pero sí es algo muy, muy interesante, ¿no? Otro punto muy interesante es este del deseo a la madre, de la carencia, que ella lo va planteando a lo largo del texto y también Jacqueline alcanza a nombrar esto un poco al principio con la melancolía y al final pues ella explica un poco mejor que este concepto de melancolía pues está ligado a la caña y así Seki, que pues tiene una interpretación como negativa que también puede tener ecos en Butler, ¿no? Y pues esta interpretación, al menos de que a uno como que entra en carencia cuando es retirado de la madre y pues al final termina como alienado dentro de una estructura falugocéntrica que termina uno negándole su propia experiencia, su propio deseo, todo este tipo de cosas. Pues también ahí está lo de la captación de la experiencia del cuerpo femenino, bueno, del cuerpo feminizado, más que todo que el cuerpo feminizado. Y Y también cómo este termina respondiendo a códigos en el que desconoce su propio lugar, su propia situación, incluso llega a desconocer hasta su propia corporalidad. Y algo muy interesante que plantea Blandotti, o al menos que yo entendí como respuesta desde la filosofía de nómada y desde Irigaray, es que no debe haber un desconocimiento, sino que no, más bien es que una cuando comienza a pensarse, al menos desde lo situado, desde el cuerpo, desde ese reconocimiento de una misma, ¿no? También termina como yendo contra todo eso hegemónico que le fue impuesto por cuenta del rol, ¿cierto? Y eso es lo interesante ahí porque incluso la propuesta de Braidotti no va a la performatividad, que eso lo nombraba en otro momento, que eso salía de Butler. Y no es a la performatividad, sino a diferentes formas de devenir en el mundo, ¿no? De ser en el mundo. Inclusive podría pensarse esta de una resignificación y resemantización del concepto de mujer. Y eso me parece muy, muy interesante de ver. Otra cosa muy interesante, ya retomando un poco el concepto de melancolía que ya había nombrado,
Es que hace unos días yo estaba haciendo una pequeña investigación sobre ese concepto y lo que dialogábamos con mi profe de tesis es que yo estaba dialogando respecto a las dictaduras y cómo, digamos, los métodos de represión alta y la institucionalización de ciertas cosas termina volviendo una sociedad profundamente melancólica, que a la final pues termina a veces explotando contra el Estado y explotando contra toda esta serie de cosas que lo que hacen es pues perpetuar los modelos de miseria. Y ese concepto de melancolía precisamente salía un poco de la experiencia violenta que nuestros propios cuerpos han vivido de diferentes maneras, ¿no? Y pues como también ese espectro inclusive de lo traumático, que a mí me parece a veces que el psicoanálisis es un poco determinista, pero en eso no voy a entrar, que ese espectro de lo traumático deja una cierta melancolía dentro de la persona que puede traducirse en un estado como de letargo constante y que precisamente puede llegar posteriormente, y también a eso va la comunidad, que tú, tú puedas salir de ese estado de melancolía, y también a eso me refería de pronto a la anterior parte con el texto de Braidotti, salir de ese estado individual, de ese estado individualizado y melancólico que han procurado en el que estés, precisamente por toda esa violencia impartida hacia ti misma, y salir a una nueva configuración colectiva que precisamente dé cuenta de posiciones de responsabilidad, de ética y de políticas que al final, al final pues dan cuenta de particularidades y de cosas que acontecen inmediatamente dentro de la comunidad, ¿no? Y eso es como lo interesante al respecto de ese concepto de melancolía, de una construcción que al final da cuenta de una memoria, de una serie de cosas que acontecen en cada una de nosotras y que simplemente no podemos seguir obviando o permitiendo, ¿no? Otro punto muy interesante que tal vez se quedó un poco en el diálogo que tuvimos en la sesión sincrónica del jueves es como esa crítica que se le tiende a hacer al binarismo y pues a esos desarrollos identitarios que vienen mucho más que de una contraposición hacia la figura hegemónica, digamos, contra hombre-mujer o de esos dualismos. Vienen más como también a posiciones de resistencia, ¿sí? Contra esos aparatos lógicos. Y, y algo muy interesante que también estaba pensando que también saqué del texto de Braidotti es que a la final, pues, digamos que la identidad del hombre o la identidad mujer son identidades dentro de una gama amplísima de identidades que terminan deviniendo en el mundo de diferentes maneras y que precisamente cuando las pensamos así se crea esa ruptura en ese pensamiento binario ya establecido, ¿no? Entonces ya somos de diferentes maneras y ya nos sentimos de diferentes formas, incluso nuestro propio deseo puede ser también cuestionado y también visto desde muchas más perspectivas que uno al ir diseccionando el discurso puede llegar a explotar en prácticas que supongo que pueden llegar a ser escandalizadoras dentro de una lógica como establecida binaria, que a la final pues me parece un poco hipócrita.
Bueno, esto también lo digo un poco esto ya es algo personal, por mi propio desarrollo identitario. Yo he tenido muchos problemas con sentirme identificada con una categoría de mujer y pues he preferido mantenerme más en una no categoría. Y con eso no estoy diciendo que voy a destruir el lenguaje, no sé. A veces siento como un ataque cuando uno llega a utilizar las palabras ella o el lenguaje inclusivo, que pues da cuenta de esa imposibilidad del lenguaje de no podernos acoger a todas, ¿no? Y de no, y de no poder coexistir con nosotros, porque si ni siquiera existimos en el lenguaje, pues no existimos, ¿no? Y eso es triste, al fin y al cabo. Bueno, eso es todo. Cuídense, nos vemos.